Roberto les hablaba sobre energía, hablaba sobre yacimientos no convencionales. Yo particularmente les voy a nombrar uno. Los ejemplos que traigo es de la explotación a través de los yacimientos de Shell, a través de fractura hidráulica. No tenemos tiempo para hablar de todo, así que vamos a tratar de hablar de este y compararlo con el convencional y llevarse por lo menos un panorama de qué se trata. ¿Cómo se formó el petróleo? El petróleo es materia orgánica que originariamente estaba en el fondo de los lechos marinos, en ríos y lagos, y por esas cuestiones, movimientos telúricos, han terminado quedando depositadas en grandes profundidades, y esta materia orgánica, lípidos, hidratos de carbono, por cuestiones químicas e incluso bacterianas, terminaron transformarse en esas condiciones en las cuales no había oxígeno, había altas temperaturas y presiones, en petróleo. En petróleo y en gas. Cuando le hablen la diferencia entre petróleo y el gas, no se van a equivocar, al menos mucho, en pensar que el gas es más viejo que el petróleo, ¿no? Podríamos decir que el petróleo alguna vez puede llegar a transformarse todo en gas, pero en definitiva son hidrocarburos que tienen el mismo origen. Ese petróleo, por cuestiones de movimientos telúricos, dentro de esas masas, las cuales se generó y se la llama roca madre o roca generadora, se liberó por fracturas, por fisuras, por agrietamientos o por todas esas cosas juntas, y terminó subiendo porque se encontró con formaciones de principalmente arenas, porosas y permeables. Terminó subiendo hasta que encontró, en algunos casos, un techo por una formación geológica o algún tipo de falla geológica, en el cual quedó atrapado. A esos sitios donde quedó atrapado se los denomina rocas reservorio o trampas de petróleo, de las cuales hasta ahora la humanidad ha hecho uso. Estos son los yacimientos convencionales. Hasta ahora explotamos estos. Ahora, todo el petróleo liberado por esta roca madre, llegó a una trampa. Se estima que apenas el 1%, la mayor parte, terminó de alguna manera en la superficie. Por supuesto que esto pasó hace muchísimos años. Acá lo que vemos es una muestra de un yacimiento convencional y de un yacimiento de Shell o de lutitas bituminosas, normalmente es el término en castellano más aceptado al Shell. Esta roca generadora, esta roca madre, por esas fisuras o fracturas que les decía, liberó a estos hidrocarburos que terminaron de alguna manera en esas trampas de petróleo que la humanidad hasta ahora explotaba y que, como decía Roberto, nos estamos quedando cada vez con menos. Ahora, no toda esta roca liberó este petróleo y este gas, sino que todavía queda bastante por liberar. Esta es la diferencia entre una formación convencional y una formación de roca madre. Una es un suelo arenoso, poroso y permeable. Poroso porque tiene pequeños espacios en los cuales está alojado los hidrocarburos, y permeable porque esos espacios en donde está alojado están comunicados entre sí. Esta es una formación arcillosa. Las lutitas bituminosas son formaciones principalmente de arcillas con arenas, en las cuales los poros son extremadamente pequeños y a su vez están muy pocos comunicados entre sí. Entonces la permeabilidad que tienen es realmente muy mala, y la explotación convencional para este tipo de yacimientos no se aplica. Esto simplemente es un diagrama mostrando lo que es no convencional y lo que es convencional en función de la permeabilidad. La permeabilidad se mide generalmente en milidarcy, porque darcy es una unidad muy grande, y se considera que de 0,1 hacia abajo están los no convencionales, como los reservorios de arenas muy compactas o los reservorios de hielo de lutitas bituminosas, y los convencionales parten a partir de ese valor. Esto también es una trampa legal, sobre todo en mi país, en las cuales el precio de estar inmediatamente después de este 0,1 significa 8 o 9 veces más el valor del petróleo o el valor del crudo y del gas, y estar de este lado de los no convencionales es 8 o 9 veces más, y de este lado es el valor de 1. Entonces, ¿cómo demostrar en qué lugar estamos? Es algo que todavía
al Estado se le hace muy difícil poder controlarlo y es muy fácil para las compañías petroleras mentir sobre en qué condiciones están y vender extraer convencional a valores de no convencional. Esto es más o menos un ejemplo de lo que es una formación porosa y permeable, donde los poros están comunicados entre sí, tanto el gas, el agua como el petróleo pueden circular a través de ellos con relativa facilidad. Lo que les quiero mostrar rápidamente cómo es un pozo petrolero, yo sé que muchos de ustedes los conocen, pero es simplemente un ejemplo de cómo es un pozo vertical, un pozo convencional. Se hace una perforación para introducir lo que se llama una cañería guía, una cañería que lo que se hace, se cementa con las paredes del pozo para evitar que exista contacto con las formaciones de agua. Luego se continúa la perforación dentro de ella hasta llegar a las zonas de interés. Las zonas de interés generalmente están en este no orden, aunque esto es simplemente a modo de ejemplo: el gas, el petróleo y el agua abajo. Después de haber perforado se baja una siguiente cañería, un casing, una cañería guía, en la cual también se cementa, pero solamente la zona de interés. Luego se producen los punzados, se hacen a través de detonaciones, disparos, y se provocan canales a las zonas de interés para que el petróleo pueda fluir dentro del pozo. Se baja una cañería, el petróleo a través de esos punzados fluye dentro del pozo y es extraído a la superficie. En líneas generales esto es un pozo bastante más complejo que esto, pero por lo menos para que tengan una idea. A veces esos punzados, esos pozos que se realizan no son suficientes para extraer el petróleo. Entonces, una forma de mejorar esa permeabilidad es la fractura hidráulica. Fractura hidráulica, que es una técnica que se conoce hace mucho tiempo y es cierto en los yacimientos convencionales. Lo que pasa es que en los no convencionales esa técnica varía y tiene riesgos totalmente diferentes. Lo que se hace es, se inyecta un caudal de agua, de agente de sostén, que normalmente se lo llama arena, aunque no necesariamente es arena, y una serie de productos químicos. Se introducen dentro de esos punzados del pozo y lo que hace esta técnica es abrir la formación. Normalmente se abre de esta forma, en forma vertical, ya que las presiones de arriba hacia abajo son muy grandes, entonces es muy difícil que se abra en cuña, sino que esa cuña es vertical. Donde se introduce el agua, los productos químicos y el agente de sostén, para que después de haber terminado la inyección, esas fracturas se van cerrando, pero el agente de sostén, que es poroso y permeable, no deja que se selle totalmente y permite la circulación de gas o petróleo, depende del tipo de pozo. Estos son algunos de los ejemplos de los agentes de sostén, algún tipo de arenas recubiertas con algún tipo de resina que da mejoramiento, algunas mejoras físicas, por propiedades físicas. Bauxita también es muy utilizada. Hay innumerables, tanto naturales como artificiales. Esto es lo que termina introduciéndose dentro de esas fracturas. Ahora, ¿qué pasa con los productos químicos? Esta es la primera respuesta que todavía no he podido escuchar. Si bien van a sentir que las compañías petroleras dicen que los productos químicos son nutritivos y saludables, a pesar de que dentro de la lista incluyen a ácido clorhídrico o biocidas, y parece que los biocidas también son saludables y hasta los podemos tener en la mesa, hay una respuesta que nunca les van a poder usar y les van a poder responder, y cuáles son los efectos sinérgicos. ¿Qué ocurre cuando yo mezclo a 2, 3, 4 o más productos químicos? Incluso, ¿qué pasa cuando estos productos químicos se mezclan con los elementos que encontramos debajo de la tierra? Esa respuesta no la van a encontrar. Y yo siempre le doy el ejemplo: si ustedes toman un litro de fuel oil o de gasoil y nitrato de amonio, uno es un fertilizante, el otro es un combustible que no es tan peligroso. Si ustedes tuvieran 2 envases de estos 2 productos, no les causaría miedo. Ahora, si los mezclan, provocan ANFO. Si hay algún químico sabe lo que es el ANFO. El ANFO es un explosivo, es el explosivo utilizado en la minería. Un explosivo, 15 kilos de este explosivo en Argentina, voló una obra social de la comunidad judía, matando 80 personas. O sea que es un explosivo realmente poderoso, y sin embargo, individualmente parecería que fueran inofensivos. Ese efecto sinérgico es el que no se conoce de estos productos químicos. Esto es una perforación a una zona de
Shell, una zona de lutitas bituminosas. Se hace una perforación vertical primero y después una perforación horizontal tratando de navegar, en realidad así se llama, dentro de esas formaciones, buscando las zonas de interés. Después de haber hecho esas perforaciones, esa perforación, la veríamos en una formación, como les comentaba, que es porosa, pero impermeable, esos poros no están comunicados entre sí, se realizan los punzados, se realizan muchos punzados tratando de enhebrar, el término enhebrar lo conocen, tratando de enhebrar cada uno de estas zonas de interés para después introducirle agua a mucha presión con productos químicos y arena y provocar la fractura. Las fracturas, esto es una fractura clásica, esto que ven ahí es el pozo como si lo viéramos desde arriba. Esto es una fractura clásica de un reservorio convencional. Estas ya son fracturas más complejas que pueden aparecer en los convencionales, donde ven que aparecen varias líneas. Estas son fracturas complejas con fisuras y esto es lo que normalmente ocurre en las fracturas complejas en red en este tipo de formaciones. No hay forma de predecir con anterioridad hacia dónde va a ir la fractura. Se puede saber hacia dónde va, pero mientras se está haciendo, pero no se puede predecir. Es como si rompiéramos un cristal, ¿no? Si pudiéramos antes de romper el cristal saber por dónde van a moverse estas fracturas o hacia dónde van a llegar. Es imposible saberlo. Esta es la segunda respuesta y ahora les voy a explicar por qué que no pueden dar quienes realizan fracking. ¿Cómo saben hacia dónde va la fractura? Esto en el caso de un pozo vertical, pone una serie de dispositivos muy sensibles al sonido, sistemas de geófonos, que cada vez que se va rompiendo la roca, como si se fuera rompiendo un papel, emite un sonido y estos dispositivos altamente sensibles pueden determinar, cuanto más haya, mejor, hacia dónde fue la fractura. Acá tienen una imagen, justamente es una imagen real de cómo dos pozos con una serie de geófonos o dispositivos receptores determinan, lo que ven en colores son las distintas etapas de fractura, hacia dónde fue la fractura. En un pozo vertical y en yacimientos convencionales medianamente se distribuyen de manera simétrica, pero en los pozos no convencionales, en los pozos de lutitas bituminosas, de Shell, estas normalmente son pozos múltiples, o sea, se realizan muchos pozos, muchas direcciones de pozos dentro de una misma locación o dentro de la misma plataforma. Es impredecible saber el destino que van a tener, el final de cada una de esas fracturas. Acá ven también una imagen real. Esto es en Argentina, no, esto no es Argentina, pero bueno, es una imagen real de un pozo de fractura en una zona de Shell, donde ven que la distribución de los sitios hacia donde llegó la fractura llegan a lugares muy alejados y no son simétricas y ya les digo, son impredecibles antes de poder hacerlo. Ahora, si es impredecible, nosotros perforamos un pozo vertical, después horizontal, realizamos la fractura. ¿Qué sucede si esa fractura se comunica con el techo? Con lo que naturalmente había pasado. Naturalmente, ¿qué había pasado? Este tipo de roca se había roto, se habían liberado los hidrocarburos, habían tenido contacto con las arenas y estas arenas habían subido, en algunos casos, hasta formar lo que llaman las trampas de hidrocarburos, los reservorios naturales, o habían llegado a la superficie. ¿Qué sucede si quien está realizando la fractura se da cuenta de que esa fractura superó a esta formación y se contactó con estas arenas? Bueno, empezamos a realizar una comunicación que la naturaleza lo hizo durante millones de años. Lo único que ahora no hay forma de poner, no hay una llave, no hay una esclusa que permita obturar y evitar que esa comunicación de un yacimiento de petróleo siga produciendo petróleo a estas formaciones de arena y elevándose hacia un sitio que no conocemos cuál es. Yo les había dicho en un principio que en el 99% de los casos esto llegó hasta la superficie y no llegó a una trampa de petróleo. Cuando eso ocurre, no hay forma de poder detenerlo, ya el impacto está ocasionado, pero lo grave de esto es que no va a ocurrir ese impacto en el corto tiempo, eso quizás ocurra dentro de un año, de 2, de 3, de 10 o de 20, cuando la compañía petrolera ya no está más en el sitio, incluso cuando los responsables políticos de este tipo de actividad ni siquiera estén en los gobiernos de 10 o 20 o 30 años después. Bueno, acá lo que les digo es, esta frase es otra de las respuestas
que si ustedes se las hacen a quienes hacen fracking, no pueden responder. Mediante el procedimiento de fractura hidráulica se trata de verificar la hipótesis de existencia de hidrocarburos en la roca y su viabilidad de extracción. Un pozo de fracking se pueden conocer las reservas después de aproximadamente entre 18 y 24 meses, después de 1 año y medio o de 2 años. Nadie puede saber cuando recién lo perfora, y mucho menos cuando no se perforó, cuántas reservas hay. Se necesitan casi 2 años para poder conocerlas. Esto, lo que ven arriba, no es otra cosa que la frase expresada, no es otra cosa que la definición de experimento. Esa es la definición de experimento, buscan en el diccionario, lo único que le agregué la palabra fractura hidráulica. En esas condiciones, en una condición de experimento, una condición experimental de la cual no se puede saber la producción que se va a tener de ese pozo, pero tampoco se puede saber los impactos que este tipo de pozo puede llegar a generar, sobre todo si no llega ese petróleo liberado a una formación porosa y permeable, a una trampa de petróleo, y sí llega a una fuente de agua potable, porque la contamina toda y el efecto es no solo devastador, sino totalmente irreversible. Bueno, acá no quiero detenerme mucho, pero son las formas en las cuales, los mecanismos en los cuales la fractura puede llegar a impactar sobre las formaciones de agua. Una es a través de ese cemento que les mostraba que tenga alguna falla. Otra es a través de fracturas que se provocan porque encuentran caminos de menor resistencia y llegan a las formaciones de agua. Esto es fallas geológicas existentes. La tierra está llena, y ustedes los mexicanos saben más que nosotros los argentinos lo que es una falla geológica, porque la sufren, ¿no? Bueno, sí, esas fallas geológicas son caminos de baja resistencia para que justamente el petróleo y el gas liberado, incluso los productos químicos inyectados, puedan llegar a tener contacto, bien, más slowly, contacto con las formaciones de agua. Otra de las posibilidades es pozos exploratorios o pozos para determinar justamente hasta dónde llegó la fractura, que también sean canales de conducir. Esta imagen la han visto de Gasland, la han visto innumerables de veces. Esta es otra de las, lo he escuchado varias veces en varios congresos de fractura hidráulica, en las cuales dicen que esto no es gas natural, sino que esto es producto de que el pozo tiene altos contenidos de metano por la presencia de algas. Eso sí es cierto, yo he visto pozos de agua que tienen metano, y es más, y he prendido fuego las bocas del pozo, la canilla, y lo que sale sí es fuego, pero no, se enciende, es combustible, pero no tiene una llama luminosa. Esto es alto contenido de carbono. Si cualquiera de ustedes agarre metanol, alcohol de quemar, o incluso alcohol medicinal que tiene 2 carbonos, y préndanlo fuego, y van a ver que la llama es azul, porque justamente la presencia de carbono es muy baja, tiene alto contenido de hidrógeno. Esto es gas natural, esto no es, no pueden decir jamás que esto es producto de una descomposición orgánica, y esto es parecido al metano, no tiene absolutamente nada que ver con el metano. Bueno, es otro de los argumentos que utiliza la industria petrolera, diciendo que acá no hay comunicaciones con pozos petroleros. Bueno, estas son algunas imágenes de Colorado, Roberto conoce bien, donde hay emanaciones directamente de la superficie, ¿no?, de gas natural. 3 minutos, bien. Otra de las cuestiones es la producción de terremotos, el inyectar agua a grandes presiones, agua asociada al petróleo en sitios donde no hay actividad petrolera, puede generar que las fallas geológicas se lubriquen. Las fallas geológicas al lubricarse con estas aguas se desplazan unas con respecto a las otras y provocan terremotos. Bueno, Ohio, acá les traigo algunos, Oklahoma, Arkansas, bueno, Inglaterra. Paso rápido, me están apurando. Así les hago el último cierre. Entre un pozo de fractura hidráulica, esto es Argentina, y un parque eólico. 20 millones de dólares más o menos lo que cuesta un pozo. En lugar de hacer una fractura hidráulica, pongo un parque eólico, más o menos alrededor de 6 generadores eólicos. La vida útil del pozo ronda los 6 años, la vida útil de un aerogenerador de gran potencia tiene alrededor de 30 años. En función de varias curvas, estas son todas curvas de producción de pozos de shell, de petróleo. Integrando estas curvas se puede saber cuánta energía, cuánto petróleo se pudo haber extraído a lo largo de la vida útil del pozo. Y esto es el sur de Argentina, ahí ese circulito es donde vengo yo, ya se acaba América, pero todavía estoy agarrado y no nos caemos.
Esta zona es una zona de grandes vientos, donde hemos probado durante muchos años aerogeneradores. Entonces la comparación es un pozo de fracking con una instalación, 6 aerogeneradores en esa región. Estos son algunos de los... lo que ahí ven es nieve. Fíjense las palas de ese generador eólico como están hacia atrás. Son pequeños generadores eólicos, pero nos sirven mucho para poder medir la capacidad eólica de la zona. Y a pesar de ello también incluso paneles solares, donde hemos trabajado mucho en determinación. A pesar de la altitud muy mala, los valores son muy buenos. Pero vamos a los parques eólicos. Si todo el petróleo que sacamos se lo ponemos a una máquina de combustión interna, un pistón, para producir energía eléctrica, esto es un equipo diésel, y al cabo de la vida útil, habríamos hablado de 6 años, esta máquina nos habrá proporcionado alrededor de 72 gigavatios de energía. Mientras que el parque eólico, en el mismo tiempo, estamos hablando siempre con la misma inversión, alrededor de 252 gigavatios, 4 veces más energía. Pero ¿qué pasa? El motor, el petróleo del pozo se acabó, el motor dejó de funcionar, se quedó con los casi 72 gigavatios y el parque eólico, que llega hasta los 30 años, habrá producido unas 18 veces más. Esto estamos hablando con el petróleo tiene mucha más energía de lo que tiene el gas. Si lo que estamos hablando es un pozo de shale gas, este valor es muy superior. Si tenemos en cuenta que el mantenimiento de una máquina térmica al cabo del año se lleva el 100% de su... ¿Se acabó? ¿Ya? ¿Listo? Bueno. Termina tu frase. Es la última, queda la última nada más. Venga. Si tomamos en cuenta... que si esto fuera gas, si tomamos en cuenta que una máquina térmica al cabo del año se consume el 100% de su valor, cuando un generador apenas en mantenimiento consume el 5% de su valor, este valor de 18 yo les aseguro que llega cerca de los 80. Ahora, pareceríamos que estamos locos, porque si podemos obtener energía mucho más barata, limpia, sin contaminar, a valores mucho más accesibles, ¿por qué lo hacemos? Bueno, obviamente los intereses son otros. Y lo último para cerrar, la última diapositiva es esta. La humanidad ha tenido al sol como única fuente de energía. Gracias al sol existe el viento, gracias al sol existe la energía térmica, gracias al sol existe la energía fotovoltaica, gracias al sol están las olas y podemos obtener energía de las olas. Todavía parte del sol queda debajo de la tierra caliente que nos sirve para la energía geotérmica. Gracias al sol se produce el ciclo del agua y yo he visto en miles de lugares y poblaciones que se abastecen con microhidráulica y sin embargo seguimos, y los dos expositores, Giancarlo y Roberto lo dijeron anteriormente y seguro se va a seguir diciendo, seguimos empecinados en extraer del suelo todas sus riquezas y por ahí, como el sol ha sido la principal fuente de energía y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo, tal vez la solución la tengamos solo levantando la cabeza, dejando de estar agachados, mirando al suelo y empezando a mirar el cielo. Listo, les agradezco.